9 días después del funeral de Christopher, estaba sentada sola en la mesa de mi cocina. Por primera vez desde que había muerto, mi mente estaba completamente despejada. Ya no quedaban lágrimas. Ya no quedaban preguntas. El dolor seguía ahí, pero había sido reemplazado por algo mucho más frío y peligroso, la realidad. La casa se sentía pesada y sofocante. El olor de los lirios que la gente había enviado para el funeral todavía flotaba en el aire. Las flores ya empezaban a marchitarse, dejando ese aroma dulce y triste que parecía recordarme a cada segundo que Christopher ya no estaba. Pero yo no estaba mirando las flores. Toda mi atención estaba puesta en una calculadora, varias carpetas llenas de documentos financieros y una libreta amarilla llena de anotaciones. Christopher había desaparecido de mi vida para siempre. Sin embargo, el fantasma que dejó atrás no era un recuerdo. Era una montaña de números. Era una empresa al borde del colapso. Era una verdad que yo jamás había imaginado. Durante días me dediqué a revisar cada estado de cuenta, cada contrato, cada factura pendiente y cada informe financiero de Vanguard Distribution Corporation. La compañía que Christopher había construido durante toda su vida. Y lo que encontré me dejó helada. La empresa estaba mucho peor de lo que cualquiera podía imaginar. Desde afuera parecía un negocio sólido y exitoso. Por dentro era un edificio lleno de grietas. Un castillo sostenido apenas por pedazos de cinta adhesiva. Mientras más revisaba los archivos, más evidente se volvía la magnitud del desastre. Había deudas escondidas. Préstamos que jamás me había mencionado. Pagos retrasados. Contratos problemáticos. Obligaciones financieras que amenazaban con explotar en cualquier momento. No estaba observando una compañía estable. Estaba observando una estructura que ya había comenzado a derrumbarse. Y lo más increíble era que nunca me había dado cuenta. Christopher y yo estuvimos casados durante 25 años. 25 años. Un cuarto de siglo. Yo siempre creí que nuestro matrimonio estaba construido sobre respeto mutuo, confianza y objetivos compartidos. Los dos éramos empresarios. Los dos entendíamos los negocios. Los dos habíamos dedicado nuestras vidas a construir algo importante. Mientras él dirigía Vanguard Distribution, yo construí Apex Logistics Solutions prácticamente desde cero. Recuerdo aquellos primeros años perfectamente. Las largas jornadas. Las reuniones interminables. Las noches sin dormir. Las negociaciones difíciles. Cada dólar ganado había costado esfuerzo. Pero poco a poco convertí a Apex Logistics en una empresa fuerte, eficiente y respetada. Una compañía capaz de resistir cualquier tormenta. Christopher siempre parecía orgulloso de mis logros. Al menos eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, también se aseguró de mantener Vanguard completamente separada de mi empresa. En aquel entonces me parecía lógico. Cada vez que le preguntaba sobre esa separación, me daba la misma explicación. Decía que era una medida de seguridad. Decía que era importante no concentrar todos nuestros activos corporativos en un solo lugar. Decía que era una estrategia inteligente de administración de riesgos. Y sinceramente, tenía sentido. Por eso jamás insistí. Jamás cuestioné sus decisiones. Jamás pensé que hubiera algo extraño detrás de esa barrera. De hecho, veía esa independencia como una señal de madurez profesional. 2 ejecutivos exitosos respetando sus propios espacios de trabajo. 2 empresarios entendiendo la importancia de diversificar riesgos. Eso era lo que yo creía. Pero ahora, sentada frente a sus libros contables, finalmente veía la verdad. Christopher no solo había separado nuestras empresas. Había construido un muro entero frente a mí. Un muro cuidadosamente diseñado para que yo jamás pudiera ver lo que realmente estaba ocurriendo. Y lo peor de todo era que las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente nunca quise verlas. Ahora podía recordarlas una por una. Un proveedor que esperaba demasiado tiempo para recibir un pago. Una factura que se retrasaba más de lo normal. Una conversación incómoda que Christopher cambiaba rápidamente de tema.
Un comentario defensivo cada vez que alguien mencionaba el flujo de efectivo de la empresa. Pequeños detalles. Pequeñas alertas. Pequeñas grietas. Nada parecía grave por separado. Pero juntas formaban una imagen completamente distinta. Y mientras repasaba cada documento sobre la mesa, comprendí algo que me hizo sentir un escalofrío. Christopher no había estado enfrentando problemas financieros durante unos meses. Llevaba años ocultándolos. Y ahora que él había muerto, toda esa verdad había quedado en mis manos. Así es como funciona la peor clase de engaño. No llega de golpe. No aparece de un día para otro. Se instala poco a poco en tu vida, tan lentamente que ni siquiera te das cuenta de que algo anda mal. Es como estar en una habitación donde la temperatura sube gradualmente. El cambio es tan pequeño cada día que nunca notas el calor hasta que ya te estás asfixiando. Eso fue exactamente lo que me pasó con Christopher. Las pequeñas inconsistencias comenzaron años atrás. Detalles insignificantes. Cosas que parecían no tener importancia. Un pago retrasado aquí. Una explicación extrañamente defensiva allá. Una reunión que no podía comentar. Una cuenta bancaria que prefería mantener separada. Una puerta de oficina cerrada cuando antes siempre estaba abierta. Nada parecía suficiente para encender una alarma. Y ese era precisamente el problema. Porque cuando las señales de advertencia aparecen poco a poco, terminas acostumbrándote a ellas. Las normalizas. Las justificas. Las conviertes en parte de tu rutina. Empiezas a decirte cosas como: está estresado. Seguramente tiene mucho trabajo. Los negocios son complicados. No vale la pena discutir por eso. Y antes de darte cuenta, lo absurdo comienza a parecer normal. Lo peligroso empieza a parecer cotidiano. Las banderas rojas siguen ondeando frente a tus ojos, pero están tan integradas en tu vida diaria que ya no parecen advertencias. Parecen parte del paisaje. Como el diseño de una tela que has visto tantas veces que dejas de prestarle atención. Ahora lo entendía perfectamente. Christopher había usado mi confianza como un arma. Sabía exactamente quién era yo. Sabía cómo funcionaba mi mente. Sabía que siempre me guiaba por la lógica. Por eso jamás me dio excusas emocionales. Nunca inventó historias dramáticas. Nunca actuó como una víctima. Me daba explicaciones perfectamente razonables. Argumentos cuidadosamente construidos. Respuestas que parecían lógicas. Y yo las aceptaba porque confiaba en él. Porque era mi esposo. Porque llevábamos 25 años juntos. Porque jamás imaginé que la persona que dormía a mi lado pudiera estar construyendo una vida paralela detrás de mi espalda. Mi confianza se convirtió en su mejor escondite. Mientras yo creía que éramos socios en todo, él levantaba una segunda realidad completamente fuera de mi vista. Y lo más doloroso era reconocer mi propia responsabilidad. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque nunca investigué. Nunca cuestioné. Nunca observé a Christopher con la misma frialdad profesional con la que analizaba mis negocios. Yo podía detectar un problema financiero en una empresa ajena en cuestión de minutos. Podía identificar riesgos ocultos. Podía leer balances complejos. Podía encontrar errores que otros pasaban por alto. Pero jamás apliqué ese mismo análisis al hombre con el que compartía mi vida. A él le di algo que no le daba a nadie más. Confianza absoluta. Y él aprovechó cada centímetro de ella. Mientras revisaba los documentos sobre mi mesa, una verdad incómoda comenzó a tomar forma. Sin saberlo, yo había sido la inversionista silenciosa de su gran mentira. Yo proporcionaba la estabilidad. Yo aportaba la reputación impecable. Yo construía empresas sólidas. Yo mantenía nuestro prestigio social. Yo era la base firme sobre la que descansaba toda nuestra imagen pública. Mientras tanto, Christopher operaba desde las sombras. Ocultando problemas. Escondiendo decisiones. Construyendo secretos. Me llevé una mano al rostro y me froté los ojos. No porque estuviera a punto de llorar.
Las lágrimas se habían terminado días atrás. Tampoco era arrepentimiento. Era concentración. Necesitaba pensar con claridad. Y por primera vez desde su muerte, lo estaba logrando. Lo extraño era que ya no sentía tristeza. Sentía algo mucho más frío. Más peligroso. Más preciso. La ira. Pero no era una ira explosiva. No era el tipo de enojo que hace gritar. No era el tipo de rabia que rompe platos o golpea paredes. Era una ira silenciosa. Calculadora. Metódica. Clínica. La clase de enojo que observa. Que toma notas. Que espera. Que nunca pierde el control. Porque de pronto entendí algo. Durante años pensé que nuestro matrimonio era una historia de amor. Pero ahora parecía más un contrato. Y finalmente estaba leyendo la letra pequeña. La letra que nadie revisa hasta que ya es demasiado tarde. El hombre que había enterrado 9 días atrás no era el compañero que yo creía conocer. Era un experto en el engaño. Un arquitecto de secretos. Y la herencia que me dejó no era amor. No era seguridad. No era estabilidad. Era una empresa quebrada. Montañas de deuda. Y una verdad que apenas comenzaba a descubrir. Lo curioso es que la revelación más grande de todas no llegó mediante una llamada telefónica. No hubo una confesión dramática. No apareció un abogado misterioso con documentos secretos. Nada de eso. La verdad llegó un martes por la mañana. Un martes perfectamente normal. Tranquilo. Silencioso. Yo estaba revisando papeles junto a la ventana cuando vi un automóvil plateado estacionarse frente a mi casa. Levanté la vista de inmediato. El vehículo era desconocido. No pertenecía a ningún vecino. No reconocía al conductor. Lo primero que llamó mi atención fueron las placas. Michigan. Fruncí el ceño. Christopher había viajado varias veces a Michigan por supuestos asuntos de negocios. En ese momento no le di importancia. Ahora sí. Observé cómo el motor se apagaba. La puerta del conductor se abrió lentamente. Una mujer bajó del automóvil. Tendría unos 30 y tantos años. Quizás cerca de 40. Vestía de manera sencilla pero muy cuidada. Todo en ella parecía calculado. Su postura. Su expresión. La forma en que caminaba. Parecía alguien que había ensayado aquel momento cientos de veces en su cabeza. Como si hubiera imaginado esa escena una y otra vez durante años. Pero no fue ella quien hizo que el aire desapareciera de mis pulmones. Fue el niño que sostenía de la mano. Tendría unos 7 años. Quizá 8. Y en cuanto lo vi, sentí que el mundo entero se detenía. Porque estaba mirando los ojos de Christopher. Exactamente los mismos. El mismo tono avellana. La misma forma. La misma mirada intensa. Era imposible confundirse. Parecía una copia. Un eco biológico. Una versión infantil del hombre que acababa de enterrar. El niño estaba parado frente a mi casa. Y por primera vez en 9 días, algo logró sorprenderme de verdad. No esperé a que tocaran el timbre. No esperé a que llamaran a la puerta. Me levanté. Caminé hasta la entrada. Abrí antes de que ella pudiera siquiera levantar la mano para tocar. La mujer me observó sin nerviosismo. Sin culpa. Sin vergüenza. Como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Soy Amanda, dijo. Nada en su voz sonaba arrepentido. Nada en su expresión mostraba remordimiento. Al contrario. Parecía una persona que llevaba años esperando cobrar algo que creía suyo. Como alguien que finalmente había llegado a reclamar una deuda pendiente. Y en ese instante, antes de que pronunciara una sola palabra más, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Amanda entró a mi casa como si estuviera llegando a una cita de trabajo. No parecía una mujer que acababa de irrumpir en la vida de una viuda. No parecía alguien que estuviera cargando una verdad capaz de destruir 25 años de matrimonio.
Parecía una persona que venía a resolver un trámite pendiente. Llevaba bajo el brazo una gruesa carpeta de cuero perfectamente organizada. Todo en ella transmitía preparación. Había planeado ese momento. Lo había ensayado. Seguramente llevaba años imaginando exactamente cómo ocurriría aquella conversación. La observé caminar por el recibidor sin mostrar la menor señal de incomodidad. Ni culpa. Ni nervios. Ni vergüenza. Era como si aquella casa también le perteneciera. Como si el duelo que aún cubría cada rincón fuera simplemente un obstáculo administrativo que debía superar antes de obtener lo que quería. La conduje hasta la sala principal. Nos sentamos frente a frente. El silencio entre nosotras era tan pesado que podía sentirse en el aire. Amanda colocó la carpeta sobre la mesa de cristal. Después la abrió lentamente. Con cuidado. Con precisión. Como alguien que sabe exactamente qué efecto busca provocar. Y entonces comenzó a sacar documentos. El primero me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era un programa de boda. Una boda celebrada 14 años atrás. Mi respiración se volvió más lenta. Abrí el folleto. Había fotografías impresas en papel brillante. Fotografías profesionales. Fotografías felices. Fotografías de Christopher. Sonriendo. Riendo. Abrazando a una mujer. Una mujer que definitivamente no era yo. Sentí algo extraño en el pecho. No era dolor. No exactamente. Era una sensación fría. Como si una pieza enorme de mi vida acabara de desprenderse de golpe. Seguí observando las imágenes. Christopher estaba en una playa que jamás había visto. Vestía ropa informal. Parecía relajado. Feliz. Completamente diferente al hombre que yo conocía. Y junto a él estaba Amanda. Vestida de novia. Sonriendo para la cámara. Como si realmente fueran una familia. Como si su vida juntos hubiera sido perfectamente normal. Pero aquello apenas era el comienzo. Amanda continuó sacando documentos. Cartas. Facturas de servicios. Recibos de domicilio. Tarjetas navideñas. Fotografías familiares. Documentos escolares. Registros médicos. Pruebas. Pruebas y más pruebas. Cada hoja representaba un año. Cada carpeta representaba una mentira. Cada fotografía representaba una vida paralela. 14 años. 14 años completos. 14 años viviendo 2 matrimonios al mismo tiempo. Mientras yo trabajaba jornadas interminables construyendo empresas. Mientras negociaba contratos millonarios. Mientras viajaba por trabajo. Mientras fortalecía nuestro patrimonio. Christopher estaba jugando a la familia en Michigan. Tenía otra casa. Otra esposa. Otro hijo. Otra vida. Y yo no había sabido absolutamente nada. Amanda empujó lentamente la pila de documentos hacia mí. Sus ojos nunca dejaron de observarme. Estaba esperando algo. Yo podía verlo claramente. Esperaba lágrimas. Esperaba gritos. Esperaba una crisis nerviosa. Esperaba ver a la esposa engañada derrumbarse frente a ella. Porque de alguna manera eso validaría su existencia. Confirmaría que ella había sido la mujer importante. La elegida. La verdadera. Pero no obtuvo nada de eso. No lloré. No grité. No rompí los documentos. No pregunté por qué. Simplemente observé cada papel. Cada fecha. Cada firma. Cada mentira. Y mientras más analizaba todo aquello, más claro se volvía algo. Esto ya no era una tragedia. Las tragedias provocan dolor. Esto era otra cosa. Esto era una operación hostil. Una invasión cuidadosamente preparada. Un intento de quedarse con algo. Y si había algo que yo sabía hacer perfectamente, era negociar. Y yo jamás perdía una negociación.
Amanda pareció confundida por mi reacción. Tal vez esperaba que me derrumbara. Tal vez pensó que me desmayaría. Pero cuando vio que seguía tranquila, decidió pasar al siguiente paso. Se acomodó en los cojines de mi sofá como si estuviera en su propia casa. Como si no acabara de destruir la imagen completa de mi matrimonio. Y entonces comenzó a hablar. Desde la primera frase reconocí algo. Aquellas palabras no eran realmente suyas. Eran de Christopher. Cada argumento. Cada explicación. Cada justificación. Todo sonaba exactamente como él. Era su voz hablando a través de ella. Era el mismo guión. La misma narrativa. La misma manipulación. Amanda empezó a explicarme que Christopher había sufrido mucho durante nuestro matrimonio. Dijo que yo siempre había sido una mujer fría. Demasiado ambiciosa. Demasiado exigente. Demasiado enfocada en los negocios. Aseguró que él se había sentido atrapado durante años. Que permaneció conmigo únicamente por obligación profesional. Que nuestro matrimonio era poco más que una alianza empresarial. Una asociación sin amor. Sin emociones. Sin verdadera conexión. Mientras hablaba, yo podía imaginar perfectamente a Christopher construyendo aquella historia. Moldeándola poco a poco durante años. Alimentándola. Perfeccionándola. Amanda continuó. Dijo que ella había sido su refugio. Su lugar seguro. La única persona que realmente lo entendía. La mujer con la que podía ser feliz. La mujer que lo hacía sentirse vivo. La mujer que lo hacía sentirse hombre. Casi tuve que admirar el nivel de manipulación. Christopher no solo me había engañado. Había creado personajes. Había escrito una historia completa. Yo era la villana. La esposa rica. La ejecutiva fría. La mujer calculadora. La barrera que impedía que dos almas enamoradas estuvieran juntas. Y Amanda se había creído cada palabra. Absolutamente cada una. Porque era una historia conveniente. Una historia que le permitía justificar lo injustificable. Una historia que transformaba una infidelidad en una historia de amor. Una historia que convertía una traición en una supuesta lucha romántica. Mientras ella hablaba, sentí como una ira fría comenzaba a instalarse dentro de mí. No era una ira impulsiva. Era algo mucho más peligroso. Era precisión. Era claridad. Era entendimiento. Porque por fin veía el alcance completo del engaño. Christopher no solo había mentido. Había manipulado a todos los involucrados. Me había utilizado a mí. Había utilizado a Amanda. Había utilizado a su propio hijo. Había construido una fantasía tan elaborada que incluso después de muerto seguía funcionando. Y ahora Amanda estaba sentada frente a mí convencida de que había venido a reclamar lo que le pertenecía. Creía que estaba entrando al reino que por derecho era suyo. Creía que finalmente iba a recibir la recompensa que Christopher le había prometido. Lo que todavía no sabía era que yo ya había descubierto algo mucho más importante que su existencia. Había descubierto el verdadero estado de las finanzas de Christopher. Y cuando finalmente conociera toda la verdad, entendería que el reino que venía a reclamar estaba construido sobre ruinas. Mientras Amanda seguía hablando sin parar sobre la justicia, la moral y la importancia de proteger el supuesto legado de Christopher, yo apenas estaba escuchando sus palabras. Mi atención estaba en otra parte. Estaba concentrada en los documentos que había colocado frente a mí. Cada hoja. Cada fecha. Cada dirección. Cada firma. Cada recibo. Todo era evidencia. No estaba escuchando una historia de amor. Estaba revisando un expediente financiero. Mientras ella hablaba, yo analizaba los números. Las fechas de los viajes. Los contratos de renta. Los pagos mensuales. Las compras. Los regalos. Las vacaciones. Todo dejaba un rastro. Y los rastros financieros nunca mienten. Cada dólar que Christopher había gastado en esa segunda vida había salido de algún lugar.
Cada fin de semana secreto. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada viaje familiar. Todo aparecía reflejado en algún registro. Todo tenía un costo. Y ahora yo necesitaba descubrir exactamente de dónde había salido ese dinero. Amanda parecía convencida de que estaba destruyéndome emocionalmente. Pero la realidad era otra. Mientras ella esperaba lágrimas, yo estaba haciendo auditorías mentales. Mientras esperaba que me quebrara, yo estaba armando un caso. Mientras esperaba una reacción emocional, yo estaba reuniendo información. No discutí. No la interrumpí. No defendí mi matrimonio. No traté de convencerla de que estaba equivocada. Simplemente la dejé hablar. Porque cada palabra que decía era información útil. Y la información siempre tiene valor. Después de casi 10 minutos de escuchar su discurso cuidadosamente ensayado, me puse de pie. Amanda levantó la vista. Tal vez pensó que finalmente iba a derrumbarme. Tal vez esperaba una confrontación. Pero yo solo sonreí con educación. Discúlpame un momento, dije tranquilamente. Y salí de la sala. Caminé por el pasillo hasta mi oficina. Entré. Cerré la pesada puerta de roble. Escuché el clic de la cerradura. Y entonces tomé mi teléfono. No llamé a una amiga. No llamé a un familiar. No llamé a un terapeuta para llorar. Llamé a Matthew. Mi abogado. El hombre que llevaba años defendiendo mis empresas, mis contratos y mis inversiones. Contestó casi de inmediato. Matthew, necesito que vengas, dije. Mi voz sonaba fría. Controlada. Profesional. Le expliqué la situación en pocos minutos. No omití nada. Le hablé de Amanda. Del niño. De los documentos. De los 14 años de vida secreta. Hubo unos segundos de silencio. Luego Matthew soltó un suspiro. Ya entiendo. Si necesito algo más, continué. De lo que sea. Quiero que revises todos los registros públicos de Michigan relacionados con Christopher durante los últimos 14 años. Matthew guardó silencio nuevamente. Sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Quiero todo, seguí diciendo. Y empresas. Propiedades. Cuentas. Sociedades. Activos ocultos. Transferencias. Cualquier compañía fantasma. Cualquier inversión secreta. Cualquier cosa que haya mantenido fuera de los libros oficiales. Mi abogado tomó notas. ¿Para cuándo? Mañana. Eso es mucho trabajo. No me importa. Quiero saber exactamente quién era mi esposo cuando yo no estaba mirando. La llamada terminó pocos minutos después. Y cuando dejé el teléfono sobre el escritorio, comprendí algo importante. La etapa del duelo había terminado. Ya no era una viuda confundida. Ya no era una esposa traicionada. Era una directora ejecutiva enfrentando una crisis empresarial. Y Christopher se había convertido en la investigación más importante de mi vida. Esa noche casi no dormí. Pasé horas revisando documentos. Estados financieros. Reportes internos. Registros corporativos. Intentando conectar piezas que durante años permanecieron ocultas. A las 7 de la mañana siguiente, Matthew llegó a mi oficina. Entró cargando varias carpetas gruesas. Su expresión era seria. Muy seria. Eso nunca era buena señal. Extendió todos los documentos sobre la mesa de conferencias. Después se sentó frente a mí. La situación es complicada, dijo. Yo asentí. Explícame. Matthew abrió una carpeta. Primero las buenas noticias. Señaló el supuesto certificado matrimonial que Amanda había mostrado. Que esto no tiene validez legal aquí. Lo observé con atención. ¿Que estás seguro? Completamente. Me explicó que aquella ceremonia realizada en la playa jamás había sido reconocida oficialmente bajo las leyes de nuestro estado.
Era poco más que una ceremonia simbólica. Una representación. Una fotografía bonita. Pero legalmente no significaba nada. Amanda no era la esposa de Christopher. No ante la ley. No en documentos oficiales. No en tribunales. No existía ningún matrimonio válido. Amanda, legalmente hablando, era una extraña. Por primera vez en días sentí algo parecido al alivio. Pero duró muy poco. Matthew abrió otra carpeta. Ahora viene el problema. Sacó varias pruebas de ADN y documentos de identificación. Que el niño sí tiene derechos. Mi mirada se endureció. Jacob. Matthew asintió. Jacob es hijo biológico de Christopher. No había duda alguna. Las pruebas eran contundentes. Y eso cambiaba muchas cosas. El niño tenía derechos hereditarios legítimos. Derechos protegidos por la ley. Derechos que ningún juez ignoraría. Matthew comenzó a explicarme los porcentajes posibles, las reclamaciones legales y los escenarios que podrían presentarse. Escuché todo cuidadosamente. Y mientras hablábamos, empecé a entender algo. Amanda sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que no podía reclamar una fortuna como esposa. Pero sí podía usar a Jacob como herramienta legal. Y estaba dispuesta a hacerlo. Los siguientes días confirmaron mis sospechas. Cuando Amanda comprendió que yo no iba a entregarle las llaves del reino simplemente porque apareciera con una carpeta llena de fotografías, cambió de estrategia. Y lo hizo de la forma más agresiva posible. Decidió llevar la guerra a la opinión pública. Primero apareció una publicación anónima en Internet. Luego otra. Después comenzaron los rumores. Y finalmente llegaron los periodistas. Para el viernes por la tarde, la historia estaba por todas partes. Los noticieros locales hablaban del tema. Los blogs publicaban artículos. Los foros comunitarios estaban llenos de comentarios. Las redes sociales explotaron. La historia se volvió viral. La narrativa era simple. Una supuesta amante abandonada. Un hijo secreto. Una viuda millonaria intentando quedarse con toda la herencia. La gente reaccionó exactamente como Amanda esperaba. Sin conocer los hechos. Sin revisar documentos. Sin entender la situación real. Ya habían elegido a su villana. Y esa villana era yo. Pero mientras miles de personas opinaban detrás de una pantalla, había algo que ninguno de ellos sabía. Yo ya estaba descubriendo la verdad completa sobre Christopher. Y cuando toda esa verdad saliera a la luz, la historia cambiaría por completo. La historia que Amanda había lanzado al público estaba diseñada a la perfección. Era el tipo de historia que hace que la gente se enoje sin investigar. La clase de historia que provoca miles de comentarios en Internet antes de que alguien revise los hechos. Según ella, yo era la villana. La viuda multimillonaria. La fría directora ejecutiva de una enorme empresa de logística. La mujer poderosa que utilizaba abogados caros para quitarle la herencia a un niño inocente que acababa de perder a su padre. Era una narrativa simple. Emocional. Perfecta para las redes sociales. Perfecta para los noticieros. Perfecta para generar indignación. Y funcionó exactamente como ella esperaba. La gente no quería escuchar documentos. No quería escuchar leyes. No quería escuchar números. Querían un villano. Y Amanda se encargó de darles uno. Yo. De un día para otro comenzaron las llamadas. Periodistas. Reporteros. Productores de televisión. Blogs. Programas de radio. Todos querían una declaración. Todos querían una entrevista. Todos querían que reaccionara. Las oficinas de Apex Logistics prácticamente no dejaban de sonar. Mi personal de recepción estaba desbordado. Los correos electrónicos llegaban por cientos. Las solicitudes de comentarios aparecían cada hora. Incluso una camioneta de noticias se estacionó frente a nuestro campus corporativo. Todas las mañanas veía las antenas de transmisión desde mi oficina.
Esperaban captar una imagen, una reacción, un momento de debilidad. Cualquier cosa que pudieran convertir en noticia. Pero yo entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Aquello no era periodismo. Era presión. Una campaña cuidadosamente diseñada. Querían obligarme a llegar a un acuerdo. Querían que me sintiera avergonzada. Querían que el escándalo creciera tanto que terminara firmando un cheque enorme solo para que todo desapareciera. Amanda apostaba a que yo actuaría impulsivamente. ¿A qué me cansaría? ¿A qué me rendiría? Pero había algo que ella no entendía. Y tampoco lo entendían los periodistas. No estaban tratando con una mujer asustada. No estaban tratando con una viuda emocionalmente destruida. Estaban tratando con una ejecutiva que llevaba décadas sobreviviendo en negociaciones multimillonarias. La verdadera sorpresa para ellos no era lo que me habían hecho. La verdadera sorpresa era que yo había dejado de jugar bajo sus reglas. Por completo. Llamé a Matthew y le di una sola instrucción. No comentarios. ¿A todos? Preguntó. A todos. Sin excepciones. No entrevistas. No comunicados. No explicaciones. No defensas públicas. Nada. Matthew entendió de inmediato. Defenderme en la opinión pública era una pérdida de tiempo. La opinión pública cambia cada 5 minutos. Los hechos permanecen. Y yo estaba trabajando con hechos. Mientras Amanda hablaba con reporteros, yo revisaba documentos. Mientras ella publicaba historias emocionales, yo analizaba balances financieros. Mientras ella buscaba simpatía, yo buscaba pruebas. No iba a pelear una guerra emocional. Iba a pelear una guerra financiera. Y en ese terreno yo era mucho más peligrosa. Por eso ordené algo mucho más importante que una campaña de relaciones públicas. Solicité una auditoría forense completa de Vanguard Distribution. Sin excepciones. Sin limitaciones. Quería absolutamente todo. Cada deuda. Cada préstamo. Cada factura pendiente. Cada obligación financiera. Cada inversión sospechosa. Cada activo tóxico. Cada error oculto. Cada secreto enterrado detrás de la sonrisa encantadora de Christopher. Quería desarmar la empresa pieza por pieza. Y descubrir exactamente qué había dejado atrás. Los auditores comenzaron a trabajar de inmediato. Durante días revisaron contratos, cuentas bancarias, registros corporativos y declaraciones financieras. Y mientras más investigaban, peor se veía todo. Mucho peor. Vanguard Distribution no era simplemente una empresa con dificultades. Era una empresa enferma. Profundamente enferma. Los problemas aparecían por todas partes. Había préstamos enormes. Contratos mal estructurados. Obligaciones pendientes. Proveedores esperando pagos desde hacía meses. Activos sobrevalorados. Compromisos financieros que podían explotar en cualquier momento. Era como descubrir que una casa aparentemente hermosa tenía los cimientos completamente podridos. Desde afuera parecía estable. Por dentro estaba cayéndose a pedazos. Sin embargo, aún faltaba algo. Lo sentía. Había una pieza del rompecabezas que seguía oculta. Un elemento que todavía no aparecía en los registros. Algo que Christopher había mantenido fuera del alcance de todos. Y sabía exactamente dónde buscar. Como esposa legal. Como principal garante corporativa de varias operaciones. Y con autorización judicial. Tenía derecho a entrar en la oficina privada de Christopher en el centro de la ciudad. 2 días después llegué al edificio acompañada por un alguacil designado por la corte. El lugar estaba vacío. Silencioso. Extrañamente frío. Entrar allí después de su muerte fue una experiencia extraña. Todo parecía intacto. Su escritorio. Sus fotografías. Sus diplomas. Sus premios. Como si fuera a regresar en cualquier momento. Pero ya no estaba.
Y yo no estaba allí para recordar viejos tiempos. Estaba allí para encontrar respuestas. Los archivadores normales no me interesaban. Ya habían sido revisados. Los documentos visibles tampoco. Christopher era demasiado cuidadoso para esconder algo importante en un lugar obvio. Por eso fui directamente al área privada detrás de su oficina principal. Un pequeño vestidor que casi nadie conocía. Y allí estaba. La caja fuerte. Empotrada en el suelo. Fabricada en acero pesado. Oculta detrás de una pared falsa. Durante años había pasado frente a ella sin darle importancia. Pero ahora entendía exactamente lo que significaba. Me quedé observándola durante varios segundos. El alguacil permanecía en silencio detrás de mí. Y entonces una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Porque había algo que Christopher nunca imaginó. A pesar de todos sus secretos. Yo conocía sus combinaciones. Siempre las había conocido. Y estaba a punto de descubrir lo que había intentado ocultar durante tantos años. La caja fuerte se abrió al primer intento. Y cuando escuché el clic del mecanismo, no pude evitar sentir una amarga ironía. Christopher había protegido secretos capaces de destruir varias vidas. Había ocultado una segunda familia durante 14 años. Había escondido deudas millonarias. Había construido una red completa de mentiras. Y aún así había elegido como contraseña mi fecha de cumpleaños. La misma fecha que había usado durante años para muchas de sus claves personales. Era una medida de seguridad increíblemente perezosa para un hombre que tenía tanto que ocultar. Me arrodillé frente a la caja fuerte y empecé a revisar su contenido. Había documentos antiguos. Escrituras. Contratos. Pasaportes vencidos. Papeles personales que ya no parecían tener importancia. Pero entonces encontré algo diferente. Un sobre Manila. Sencillo. Sin marcas especiales. Sin etiquetas llamativas. Solo un nombre escrito al frente. El mío. Mi corazón no se aceleró. Para ese momento ya había dejado de sorprenderme. Tomé el sobre. Rompí el sello. Y saqué los documentos que había dentro. Apenas vi la primera página comprendí que acababa de encontrar algo enorme. Muy enorme. Eran registros bancarios privados. Documentos originales. Transferencias financieras. Movimientos de dinero. Información que jamás había aparecido en los libros corporativos. Pasé rápidamente las primeras hojas. Y entonces encontré el documento principal. La transferencia final. Mi mirada quedó fija en una fecha. 4 días antes de la muerte de Christopher. Solo 4 días. Volví a leer para asegurarme de no haber entendido mal. Pero no. La cifra seguía ahí. $1.200.000. $1.200.000. Sentí que el tiempo se detenía. Revisé nuevamente cada línea. Christopher había autorizado una transferencia irrevocable por esa cantidad. No era un préstamo. No era una inversión temporal. No era una operación pendiente. Era una transferencia definitiva. Permanente. Imposible de revertir. Y el dinero provenía de un lugar muy específico. Los últimos fondos líquidos de Vanguard Distribution. Prácticamente el último efectivo real que quedaba en la empresa. Todo. Absolutamente todo. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue el destino de ese dinero. Primero pensé que encontraría el nombre de Amanda. Después imaginé que quizá había abierto una cuenta para Jacob. Eso habría tenido sentido. Después de todo, él decía amar a esa familia. Decía protegerlos. Decía vivir por ellos. Pero cuando leí el nombre de la cuenta, me quedé inmóvil. No era Amanda. No era Jacob. No era ninguna empresa secreta. No era ninguna fundación. No era ninguna sociedad oculta. Era yo. Mi nombre aparecía claramente en los documentos.
Christopher había creado años atrás un fideicomiso especial de protección patrimonial bajo mi nombre. Un fideicomiso que había permanecido completamente inactivo durante mucho tiempo. Hasta 4 días antes de morir. Y fue entonces cuando entendí todo. Todo. Christopher sabía que algo estaba pasando. Tal vez conocía la gravedad de su enfermedad. Tal vez sabía que su corazón estaba fallando. O tal vez simplemente entendió que el desastre financiero ya era imposible de ocultar. Fuera cual fuera la razón, había tomado una decisión final. Y había sido una decisión brutal. Vació Vanguard. La dejó sin dinero. Sacó hasta el último dólar que todavía tenía valor. Y escondió ese dinero en una estructura legal protegida bajo mi nombre. Fuera del alcance de acreedores. Fuera del alcance de demandas. Fuera del alcance del proceso sucesorio. Fuera del alcance de prácticamente todos. Me quedé observando la cifra durante varios minutos. $1.200.000. Era imposible ignorar lo que aquello significaba. Durante años Amanda creyó que era la mujer que Christopher realmente amaba. Pero si eso hubiera sido cierto, el dinero habría terminado con ella. Si realmente hubiera querido proteger a Jacob, el dinero habría sido para su hijo. Pero no. En su último movimiento, Christopher tomó la única riqueza real que quedaba y la puso a mi nombre. No al de ellos. Al mío. Y esa verdad destruyó cualquier posible redención que todavía quedara en su memoria. Hasta ese momento una pequeña parte de mí había pensado que quizá estaba dividido entre 2 vidas. Quizá confundido. Quizá atrapado entre 2 familias. Pero los documentos demostraban otra cosa. Christopher no protegió a Amanda. No protegió a Jacob. Se protegió a sí mismo. Protegió su imagen. Protegió su ego. Y utilizó a todos los demás como piezas de un juego. A Amanda le dejó promesas. A Jacob le dejó problemas. A mí me dejó la única salida financiera real. Y lo peor era que probablemente nunca imaginó que alguien descubriría la verdad completa. Porque la realidad era brutal. La familia secreta que tanto presumía había heredado una empresa prácticamente quebrada. Una empresa hundida en deudas. Una corporación vacía. Un edificio en llamas. Y ellos ni siquiera lo sabían. En ese instante mi estrategia cambió por completo. Ya no estaba luchando por proteger mi parte de la herencia. Ya no estaba peleando por quedarme con Vanguard. De hecho, ya no necesitaba pelear por nada. Solo tenía que dejar que la realidad hiciera su trabajo. Solo tenía que dejar que el peso de las deudas cayera donde correspondía. Y tarde o temprano ocurriría. La audiencia de sucesión quedó programada para un jueves lluvioso por la mañana. Desde que llegué al tribunal supe que Amanda había trabajado duro para convertir aquello en un espectáculo. Los pasillos estaban llenos de periodistas. Fotógrafos. Camarógrafos. Reporteros locales. Todos esperaban una batalla. Todos querían una escena. Todos querían ver a la viuda rica enfrentarse a la amante. Cuando entré al edificio, los flashes comenzaron de inmediato. Pero yo seguí caminando. Sin responder preguntas. Sin mirar cámaras. Sin decir una sola palabra. Amanda estaba de pie cerca de las puertas principales de la sala. A su lado se encontraba su abogado. Nicholas. Un hombre que parecía disfrutar demasiado la atención pública. Ambos sonreían para las cámaras. Posaban. Hablaban con periodistas. Actuaban como si ya hubieran ganado. Como si la audiencia fuera una simple formalidad. Parecían campeones celebrando antes de terminar la carrera. Y quizás los entendía. Ellos creían que yo iba a pelear. Pensaban que presentaría objeciones. Que retrasaría el proceso. Que iniciaría una guerra legal interminable para impedir que Jacob heredara Vanguard Distribution. Pero estaban completamente equivocados. Cuando finalmente entramos a la sala, todo se volvió silencioso. Tomé asiento junto a Matthew. Mantuve la espalda recta. Las manos tranquilas. El rostro completamente inexpresivo.
No iba a regalarles ninguna emoción. No iba a mostrarles ninguna pista. Amanda seguía sonriendo. Nicholas también. El juez comenzó a revisar los documentos iniciales. Pasaron varios minutos. Finalmente Nicholas se levantó y caminó hacia el estrado. Su voz resonó por toda la sala. Hablaba con una seguridad casi teatral. Con esa falsa indignación que algunos abogados utilizan para impresionar a las cámaras. Y entonces presentó formalmente su petición. Exigió que las acciones de control de Vanguard Distribution fueran transferidas de inmediato al fideicomiso administrado por Amanda en representación del heredero biológico legítimo de Christopher. Amanda sonrió. Los periodistas tomaron notas. Nicholas parecía convencido de que estaba a punto de ganar. Pero ninguno de ellos sabía lo que yo había encontrado dentro de aquella caja fuerte. Y muy pronto descubrirían exactamente qué era lo que realmente estaban heredando. Toda la sala parecía contener la respiración. Los periodistas estaban atentos. Los abogados observaban. Amanda sonreía. Y Nicholas parecía completamente seguro de que estaba a punto de ganar. Todos esperaban lo mismo. Esperaban que me levantara furiosa. Esperaban una objeción dramática. Esperaban una batalla legal interminable. Esperaban que utilizara a mis abogados para bloquear la transferencia. Pero yo no hice nada de eso. Simplemente volteé hacia Matthew. Lo miré durante un segundo. Y le di un pequeño movimiento de cabeza. Una señal casi imperceptible. Matthew entendió de inmediato. Era el momento. Me puse de pie lentamente. La sala entera siguió cada uno de mis movimientos. Caminé con tranquilidad hasta la mesa de Amanda y Nicholas. Nadie dijo una palabra. El silencio era tan profundo que parecía imposible respirar. Tomé los documentos. Saqué mi pluma favorita. Y sin protestar. Sin discutir. Sin objetar. Sin hacer ningún discurso. Firmé. Una firma. Después otra. Y otra más. En cuestión de minutos había autorizado toda la transferencia provisional. Les entregué Vanguard Distribution. Completamente. Sin pedir nada a cambio. Sin condiciones. Sin resistencia. Cuando terminé, dejé la pluma sobre la mesa y entregué los documentos. La reacción fue inmediata. La sala quedó en silencio absoluto. Los reporteros se miraron entre sí confundidos. Amanda parpadeó varias veces. Nicholas parecía incapaz de creerlo. Aquello no era lo que esperaban. Ni remotamente. Durante semanas habían preparado una guerra. Y yo acababa de rendirme sin disparar una sola bala. O al menos eso creían. Nicholas tomó los documentos con una sonrisa enorme. Una sonrisa arrogante. Triunfante. La sonrisa de un hombre convencido de haber ganado. Amanda también sonreía. Incluso parecía emocionada. Era evidente que ambos ya se imaginaban celebrando frente a las cámaras. Pero entonces ocurrió algo. Algo pequeño. Algo que casi nadie notó al principio. La joven abogada que trabajaba con Nicholas comenzó a revisar las páginas finales del expediente. Al principio parecía una simple revisión de rutina. Pasó una página. Luego otra. Y otra más. Pero de pronto se quedó inmóvil. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de golpe. Volvió a revisar una cláusula. Después otra. Y otra más. La sangre desapareció de su rostro. Se inclinó rápidamente hacia Nicholas. Comenzó a susurrarle algo al oído. Yo observaba desde mi lugar. Sin moverme. Sin sonreír. Sin decir nada. Vi exactamente el momento en que Nicholas entendió. Fue casi hermoso. Su sonrisa desapareció. Sus labios se tensaron. Volvió a leer las páginas. Una vez. 2 veces. 3 veces. Sus manos empezaron a temblar. Y poco a poco su rostro se volvió completamente blanco.
Parecía haber visto un fantasma. Porque finalmente había comprendido algo que debió revisar desde el principio. El problema con muchas personas es que se enamoran del título, del prestigio, de la apariencia, del trofeo. Están tan obsesionadas con ganar que olvidan analizar qué es exactamente lo que están ganando. Ven una corona, pero nunca revisan el peso que tiene. Ven un castillo, pero nunca inspeccionan los cimientos. Ven una empresa, pero nunca estudian las deudas. Y cuando finalmente descubren la verdad, ya es demasiado tarde. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Amanda. Y también a Nicholas. Durante semanas exigieron Vanguard Distribution. La reclamaron públicamente. La defendieron ante los medios. La presentaron como una fortuna. Como un premio. Como un reino. Pero la realidad era muy diferente. Lo que acababan de recibir no era una fortuna. Era una bomba financiera. Las cláusulas anexadas a la transferencia eran completamente legales. Y estaban perfectamente documentadas. Al aceptar el control de Vanguard Distribution también aceptaban todas sus obligaciones. Todas. Sin excepción. Las deudas. Los incumplimientos. Los contratos pendientes. Los gravámenes fiscales. Las demandas. Las líneas de crédito vencidas. Las obligaciones comerciales. Todo. Más de $5.200.000 en compromisos financieros. Una cantidad tan enorme que incluso los abogados presentes comenzaron a revisar los documentos apresuradamente. Amanda miraba a Nicholas sin entender. ¿Qué pasa?, preguntó. Pero Nicholas no respondió. Seguía leyendo. Seguía pasando páginas. Seguía poniéndose más pálido. Porque ahora comprendía que acababan de firmar su propia sentencia financiera. No habían heredado una empresa exitosa. Habían heredado un desastre. Una corporación prácticamente hundida. Una compañía que se estaba ahogando bajo toneladas de deuda. Una estructura vacía sostenida únicamente por apariencias. Christopher había dejado un edificio en llamas. Y ellos acababan de correr hacia adentro voluntariamente. Amanda había exigido la corona. Y yo acababa de colocarla sobre su cabeza. Para siempre. Semanas después estaba de pie en mi oficina de Apex Logistics. Observaba la ciudad a través de los enormes ventanales de cristal. La lluvia finalmente había terminado. El cielo estaba despejado. Todo parecía más nítido. Más tranquilo. Más claro. Por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Al otro lado de la ciudad, Vanguard Distribution había entrado en liquidación administrativa. Los acreedores aparecieron inmediatamente. Los bancos comenzaron sus procesos legales. Las propiedades fueron embargadas. Las cuentas congeladas. Los activos incautados. Todo ocurrió exactamente como los auditores habían previsto. La historia que Amanda había construido para los medios se derrumbó de la noche a la mañana. La víctima se convirtió en responsable. La heredera se convirtió en deudora. Y la gran fortuna que tanto había reclamado resultó ser una montaña de obligaciones imposibles de pagar. Pero a pesar de todo, había una persona inocente en medio de aquel desastre. Jacob. El niño nunca tuvo la culpa. Jamás pidió formar parte de las mentiras de Christopher. Jamás pidió ser utilizado como herramienta en una pelea de adultos. Por eso, antes de salir del tribunal aquel día, tomé una decisión. Llamé a Matthew. Y le di una última instrucción. Crear un fideicomiso educativo completamente anónimo para Jacob. Un fondo protegido. Seguro. Irrevocable. Administrado por un tutor legal designado por la corte. Dinero destinado exclusivamente a su educación y su futuro. Ni Amanda. Ni ningún acreedor. Ni nadie más podría tocar un solo centavo. El niño tendría oportunidades. Tendría estabilidad. Tendría una vida mejor. Pero Amanda jamás tendría acceso a mi dinero.
Esa era la diferencia. Yo no buscaba venganza. Buscaba justicia. Aquella noche observé las luces de Charlotte encenderse poco a poco mientras el sol desaparecía en el horizonte. Y pensé en todo lo que había ocurrido. Durante mucho tiempo creí que ganar significaba derrotar a alguien. Demostrar que tenías razón. Obligar a la otra persona a perder. Ahora entendía algo diferente. La verdadera libertad no consiste en ganar una discusión. Consiste en dejar de participar en juegos que están rotos desde el principio. También comprendí otra cosa. Aferrarse al resentimiento es una forma de seguir pagando por alguien que ya no merece espacio en tu vida. Es permitir que viva en tu mente sin pagar renta. Y yo ya había pagado suficiente. El perdón no siempre existe para beneficiar a la otra persona. A veces existe para liberarte a ti. Yo no destruí a Amanda. No destruí a Nicholas. Ni siquiera destruí el legado de Christopher. Simplemente dejé de ser la base que sostenía todas sus mentiras. Y cuando esa base desapareció, todo lo demás cayó por su propio peso. 6 meses después de aquella audiencia, recibí una llamada de Matthew. Estaba terminando una reunión con inversionistas cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté de inmediato. Todo terminó, me dijo. Guardé silencio unos segundos. ¿Todo? Todo. Me explicó que el proceso de liquidación de Vanguard Distribution había concluido oficialmente. Ya no quedaba nada. Ni una sola propiedad importante. Ni una sola línea de crédito disponible. Ni una sola operación activa. La empresa que Christopher había tardado décadas en construir había desaparecido legalmente para siempre. El último documento acababa de firmarse esa mañana. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Sorprendentemente, no sentí satisfacción. No sentí alegría. No sentí deseos de celebrar. Lo único que sentí fue paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, todo había terminado. Los reporteros habían desaparecido. Las noticias habían encontrado otro escándalo que perseguir. Las redes sociales habían olvidado mi nombre. Y la gente que antes me señalaba como una villana ahora guardaba silencio. La verdad tiene una característica curiosa. A veces tarda mucho en llegar. Pero cuando finalmente aparece, no necesita gritar. Simplemente existe. Y eso basta. Amanda intentó apelar varias decisiones judiciales. Perdió todas. Intentó negociar con acreedores. Fracasó. Intentó vender activos. La mayoría ya estaban comprometidos. Al final tuvo que enfrentar la misma realidad que yo descubrí aquella mañana frente a los estados financieros. Nunca había heredado una fortuna. Había heredado una ruina. Christopher no le dejó un reino. Le dejó los restos de uno. Durante años ella creyó ser la protagonista de una gran historia de amor. Pero las acciones finales de Christopher demostraron algo muy distinto. Cuando llegó el momento de decidir qué proteger, no la eligió a ella. Y tampoco eligió a su hijo. Eligió protegerse a sí mismo. Incluso después de muerto. Esa fue la verdad más triste de todas. No la infidelidad. No las mentiras. No los secretos. Sino descubrir que el hombre por el que 2 mujeres habían peleado nunca estuvo dispuesto a sacrificarse por ninguna de ellas. Meses después recibí otra noticia. Jacob estaba teniendo excelentes resultados en la escuela. El tutor legal del fideicomiso me envió un informe anual. No aparecía mi nombre en ningún documento. Esa había sido una condición absoluta. El niño nunca sabría quién financió sus estudios. Al menos no por ahora. Leí cada página del informe. Matemáticas sobresalientes. Ciencias sobresalientes. Excelente conducta. Una enorme pasión por la ingeniería. Sonreí por primera vez en días. Porque él era la única persona inocente en toda aquella historia. No había mentido. No había manipulado. No había reclamado nada. Simplemente había nacido en medio del desastre creado por los adultos.
Y merecía algo mejor. Guardé el informe en mi escritorio y continué con mi vida. Un año después vendí la casa donde había vivido con Christopher. No porque necesitara el dinero, sino porque ya no necesitaba los recuerdos. Algunas personas creen que cerrar un capítulo significa olvidar. No es verdad. Cerrar un capítulo significa recordar sin dolor. Significa poder mirar hacia atrás sin que la herida vuelva a abrirse. El día que entregué las llaves de aquella casa entendí que finalmente había llegado a ese punto. Christopher ya no era el amor de mi vida. Ya no era mi traición más grande. Ya no era mi tragedia. Era simplemente una lección. Una muy costosa. Una muy dolorosa. Pero una lección al fin. 2 años después, mientras caminaba por el campus principal de Apex Logistics, observé cientos de empleados entrando y saliendo de los edificios. Conductores. Gerentes. Analistas. Supervisores. Personas cuyas familias dependían de aquella empresa. Y comprendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Mi verdadero legado nunca había sido una herencia. Nunca había sido una cuenta bancaria. Nunca había sido una propiedad. Mi legado era todo aquello que había construido con honestidad. Todo aquello que podía mantenerse en pie incluso cuando yo ya no estuviera. Eso era algo que Christopher jamás entendió. Él pasó años construyendo apariencias. Yo pasé años construyendo estructuras. Las apariencias desaparecen. Las estructuras permanecen. Esa noche me senté sola en la terraza de mi nueva casa. El aire era fresco. La ciudad brillaba a la distancia. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente libre. No porque hubiera ganado. No porque Amanda hubiera perdido. No porque los tribunales me hubieran dado la razón. Me sentía libre porque finalmente había dejado de cargar una historia que ya no me pertenecía. Christopher tomó sus decisiones. Amanda tomó las suyas. Y yo tomé las mías. Al final, cada persona terminó viviendo con las consecuencias de lo que eligió. Y quizá esa sea la forma más pura de justicia. No los castigos. No la venganza. No la humillación pública. Sino permitir que la verdad haga su trabajo. Mientras observaba las luces de la ciudad, levanté una copa de vino hacia el cielo oscuro. No como despedida. No como homenaje. Sino como el cierre definitivo de un capítulo. Luego sonreí. Una sonrisa tranquila. Ligera. Libre. Porque después de 25 años de matrimonio, 14 años de mentiras y una batalla que casi destruye varias vidas, finalmente entendí algo muy simple. La mayor victoria no fue conservar el dinero. No fue conservar la empresa. Ni siquiera fue descubrir la verdad. La mayor victoria fue recuperar mi paz. Y esa era una herencia que nadie volvería a quitarme jamás.